Está con nosotros el viceministro Gonzalo Trigoso, viceministro de Transparencia, para darnos detalles de lo que ha sucedido con este caso. Bienvenido, viceministro, un placer tenerlo. Gracias, Priscila. Buenas noches. Viceministro, hoy en esta conferencia de prensa el ministro daba a conocer un hecho más de corrupción dentro de la justicia. Sí, muy delicado, porque lo que se buscaba era extorsionar a jueces. Y uno puede ver jueces atemorizados, que no sabían qué hacer, cómo actuar, y es algo muy grave para la justicia boliviana. Felizmente se ha podido develar este caso, estamos avanzando en las investigaciones, ya hay un detenido, y obviamente la instrucción y la posición que siempre ha mantenido el presidente Evo Morales es cero corrupción, caiga quien caiga, y el ministro Héctor Arce, manteniendo esa línea, bueno, está dando la batalla con todo el Ministerio de Justicia a su cargo. Viceministro, a ver, vamos conociendo un poquito más de los detalles. ¿Cuál era la denuncia? ¿Cómo actuaban estas personas? ¿Por qué los jueces estaban atemorizados? El 26 de enero del 2017 se promulga una ley, la ley 898, que tiene por objetivo poner en marcha, hacer funcionar las resoluciones y las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia. Para ese efecto, la ley crea una gran comisión de altísimo nivel, donde participan presidente de la Cámara de Senadores, presidenta de la Cámara de Diputados, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente del Consejo de la Magistratura, Procurador General del Estado y el Ministerio Público, a la cabeza del Fiscal General. Es decir, las MAES de una gran cantidad de instituciones que hacen a los órganos del Estado y a la institucionalidad. Parte de las funciones de esta comisión son avanzar en la modificación, los cambios que ameritan vocales y jueces, entendiendo que en materia de magistrados vamos a ir a elecciones este año. Se elaboró una lista, por lo menos 10, 15 reuniones entre todas estas máximas autoridades, revisando currículums, revisando de jueces y vocales. De jueces y vocales, viendo los parámetros, aquellos que tienen imputaciones, los que tienen acusaciones formales, sentencias ejecutoriadas, etcétera, para alejar. ¿Se tiene la lista? Se emitió una primera lista ya hace unos 3 meses. ¿Con cuántos nombres? 104 nombres. ¿Ya? Fueron alejados del órgano judicial, en su lugar se incorporaron nuevos vocales, nuevos jueces de la Escuela de Jueces, la primera promoción que ha existido. Hasta ahí no hubo mayor problema, aunque por lo menos un 5% de nombres no coincidían con el trabajo total que se había hecho. Ya. Pero podía ser un error. Ya. Sucede que la semana anterior comienza a existir cierta inquietud a nivel de jueces de que estarían circulando listas para despedir una nueva cantidad de jueces. Un rumor. Un rumor. El día jueves en la noche llega al celular del ministro vía WhatsApp una lista parcial correspondiente al Distrito Judicial de Santa Cruz, alrededor de 40 jueces que iban a ser despedidos hoy día lunes. Una lista creada. Una lista porque creada. Porque no salió de esta alta comisión, digamos. Exactamente, no salió de ella. Perfecto. Se supo que la lista venía del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que el presidente del Consejo, el doctor Wilmer Choque, más una magistrada se encuentran en la China hace ya varios días. Haciendo actualizaciones de no sé qué, pero de algo. Ahí están. Los 3 que habrían quedado en el país, la doctora Roxana Orellana, el doctor Emilio Patiño y el doctor Orlando Ríos, habrían elaborado la lista. ¿Ya? ¿Cómo están seguros ustedes de que esa lista la elaboraron ellos?
porque el ministro apenas recibe la lista, con la preocupación obviamente, llama hasta la China, felizmente hay celulares, WhatsApp, llama a la China y conversa con el doctor Wilmer Choque, conversa con la otra magistrada, se habla con el presidente del Tribunal Supremo. Ellos señalan que sí, no conocen de que la lista se estuviera ejecutando, que habían cosas que se estaban haciendo. O sea, pero aceptan que había una lista. Como que aceptan que había lista y señalan lo siguiente, que no van a permitir que esa lista se ejecute, que si existe la lista queda todo paralizado. Bueno. El ministro conversa con los 3 magistrados que se han quedado en Bolivia y ellos aceptan que sí hay lista, pero que ya ante la molestia del ministro, porque se estaba pasando por encima de tantas autoridades, de tantas instituciones nacionales, los magistrados aceptan que hay listas y le manifiestan al ministro que van a suspender la ejecución de la lista. Se comprometen jueves en la noche a suspender la ejecución. Hasta ahí, digamos que los magistrados habrían estado sobrepasando a la comisión, a lo que expresamente dice la ley. Hasta ahí era un primer punto ya negativo. ¿Qué sucede? Sabiendo ya que esta lista se había suspendido, no iba a ser ejecutada. ¿Por qué? Porque no sabemos qué parámetros han utilizado para desafectar alrededor de 160 jueces. No existen causales, no se 160 sabe. Jueces, claro, era la lista. 40 en Santa Cruz y falta La Paz, Cochabamba y el resto de los departamentos. Wow, era amplia la lista. Claro, no sabemos el motivo, no sabemos nada, es decir, no se transparentó. Sin embargo, el día viernes continúan los rumores. Juezas y jueces en La Paz y en Santa Cruz particularmente nos hacen saber que las listas existen, las amenazas continúan, el lunes van a proceder a los despidos. El día sábado ya nos constituimos con el ministro en la ciudad de Santa Cruz y allí ya empezamos a detectar de cerca con jueces y con juezas. Se reúnen a quienes habían anotado en esa lista. Algunos que estaban en la lista y nos hacen saber que evidentemente les están extorsionando. Que hay operadores, en principio, en el caso de Santa Cruz, explícitamente, exactamente, la doctora Roxana Orellana en forma directa estaría actuando, y si no, hay alrededor de unos 3, 4 operadores que hasta el momento tenemos nombres. Específicamente, la consejera Roxana Orellana había llamado a alguno y decirle, me tienes que dar dinero si quieres que te saque de la lista. Había estado reuniéndose con ellos. Se reunió. Inclusive con algunos no sabemos que lo haya hecho con los 40, pero se estaba reuniendo, se estaba llamando. ¿Y qué les decía? Hay mucho de esto en la investigación que no podemos revelar porque además pondríamos en evidencia la identidad de los jueces. ¿Pero le pedía dinero? En términos generales, dinero o favores, a cambio de excluirlos de la lista. Por lo menos hay 4 operadores ya debidamente identificados. Uno ya ha sido detenido, el director nacional de Derechos Reales. Y estos operadores el día viernes, sábado, domingo continúan llamando a jueces, continúan intentando reunirse con ellos, buscándolos para ya los operadores directamente exigir dinero. ¿Hay pruebas? Tenemos pruebas. Si no, no se hubiera procedido a la detención del doctor Jorge Borges, director nacional de Derechos Reales. Obviamente se actúa siempre con pruebas. ¿Alguno de ellos entregó ya dinero? No conocemos esto. En realidad, por comentarios sabemos de que se habría entregado en La Paz, inclusive ya en la anterior oportunidad, y que por eso habría ese 5% de jueces y vocales que ya estaban en listas definitivas y que seguían ejerciendo, que no fueron destituidos y se han mantenido en los cargos. Como sea,
sabiendo esta gente que la lista no iba a efectivizarse, han continuado extorsionando sobre seguro, porque hoy día lunes no iban a aplicar la lista, no iban a haber despidos. Entonces, han seguido asustando a los jueces y a las juezas para poder conseguir estos recursos hasta el domingo. En algunos casos han señalado, por la prueba que tenemos, que se estaban revisando las listas y que podían ejecutarse desde el miércoles, es decir, ganando tiempo para seguir seguramente recolectando el dinero. Peor aún, los jueces preguntaban por qué y por qué yo. Hay jueces que tenían 2 años de antigüedad, que han entrado con méritos. ¿Y por qué yo? Es decir, pues, ¿cuál es el motivo? Y las razones que ellos decían es que el ministro de Justicia habría elaborado las listas y que el ministro de Justicia sería quien se iba a beneficiar seguramente con esa recaudación de dinero. Utilizaban el nombre del ministro, sí, además. Porque como el ministro entró con volapié desde enero para moralizar, se hicieron las primeras destituciones producto de la comisión señalada, y aquí el ministro tuvo un gran protagonismo, es decir, su voluntad fue la que hizo que funcione la comisión y todo aquello. Entonces se señaló que era el ministro y se asustó con eso. Los jueces dijeron, si el ministro está de por medio, aquí de seguro viene el despido. Pero lo raro era que el dinero que se estaba pidiendo podría haber sido para el ministro, es decir, se empieza a manejar una serie de estos elementos. ¿Se conoce de cuánto se les pedía, montos tal vez? Hay variaciones. Por ejemplo, para La Paz, en la anterior lista, en la que se excluyó un 5% de gente, hemos tenido acceso a conocimiento de que se habría pagado $20,000. En el caso se tiene ya un antecedente de ese 5%, o sea, se tiene que algunos habrían pagado. Parece que el precio varía. Depende de la persona. Sí, ya, $20,000. En un caso. En Santa Cruz nos han hablado de que podría estarse pidiendo hasta $50,000. Lo propio, $20,000. Wow. Nosotros hemos accedido a prueba plena, si se quiere, de montos menores. Se estaba hablando de unos $5,000, etcétera. Ya le digo, es de acuerdo al juez, o $10,000. O sea, prueba plena, me dice, física, o sea, existe más o menos recibo de una cosa así, pero ya el hecho de que haya suficiente para demostrar lo que estamos aseverando. Es como que usted me dé un cheque a mí y que lo diga yo, ¿dónde? Pero si hay el cheque, ¿es más o menos una prueba? No tan cheque, pero sí tenemos las pruebas, y por eso se ha procedido a detener a la gente, y las investigaciones van a continuar, y obviamente ya en conocimiento de que los operadores están levantando el nombre y están haciendo los cobros a nombre de magistrados del Consejo de la Magistratura, exigiendo para borrar de las listas. Entonces queda claro que esta era una acción de extorsión. Si en principio hubo intención de hacer despidos, ya queda la duda de que habría sido ese el objetivo. Esta lista más bien parecería que estaba destinada a extorsionar a jueces y juezas. Y bueno, esta mañana nos hemos reunido con varios de los jueces que están en las listas en Santa Cruz, alrededor de unos 20 que asistieron a la reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Varios de ellos aceptaron, asumieron que sí habían recibido las llamadas, que los habían buscado. Obviamente ninguno señaló que había hecho cancelaciones, que no lo iban a hacer. Claro, porque eso también es un delito. Sí, pero además en gran parte de ellos se veía, ¿no?, que decían, en el caso cada uno iba relatando, decía, en mi caso particular no hay nada que me demuestren, no tengo ni siquiera denuncias, nunca se ha cometido ningún delito, y cada uno iba señalando. No se pudo hablar con todos, obviamente. Claro. No pudieron hacer un testimonio de vida, pero los que lo hicieron mostraban, ¿no?, sus virtudes, y decían, cualquiera que en este momento conoce algo de mí me señale, y a mí me extraña porque yo estaba en la lista. Y bueno, esa es la situación, se los ha amedrentado, se los ha asustado, y
ya, si es que hay que avanzar en algo y decir tranquilidad, es que esas listas no se van a ejecutar. Ahora, los que viajaron y están en la China conocían de la lista, entonces, ¿podrían haber conocido también de estos pedidos de dinero? Hay comentarios que señalan que sí. Esperemos que regresen, veremos qué es lo que van a declarar quienes sean detenidos, veremos también qué va a suceder con los 3 consejeros, los 3 magistrados que están denunciados. Y nosotros queremos llegar a esclarecer todo, queremos llegar hasta el final. Esta es la punta del iceberg, conocer qué es lo que realmente ha sucedido y bueno, avanzar en la moralización de la justicia. Esto no puede continuar así. Los abogados, mire los propios jueces, 40 jueces en Santa Cruz, asustados, atemorizados, sin saber qué hacer, a quién recurrir, ya para defenderse o ya seguramente algunos de ellos para intentar salir de la lista por vías ilegales. O sea, si los propios jueces no confían en la justicia, ellos que imparten justicia, si ellos mismos no confían en la justicia y piensan que el sistema está tan dañado, tan podrido, que no hay nada que hacer, que no sabían cómo defenderse, no fueron capaces de denunciar públicamente nada. Imagínense el resto del pueblo, los litigantes que a diario padecen de esta situación. Entonces, este es un mensaje de que todo aquel que conozca de este tipo de actos denuncie. El Ministerio de Justicia va a ir hasta el final y lo estamos haciendo. Jueces que han cometido grandes delitos al dictar sentencias, como el caso del muchacho inocente, Reinaldo. Que 30 años Reinaldo sin derecho a indulto, el de la niña que fue presentada y careada con su agresor, y todos esos casos que estamos viendo. El Ministerio está actuando y está actuando con mano dura, porque eso es lo que corresponde. Ahora, otro caso que también se ha dado a conocer en esta jornada es la aprehensión de David Vargas, quien había asegurado que conocía al ministro de Justicia y que tenía alguna influencia de poder, que también ha sido denunciado por el propio ministerio. Sí, y es algo que nosotros siempre hemos escuchado decir al presidente, yo lo he escuchado al presidente ya en vivo y en directo siendo ministro, que el presidente dice: a ver, ministros, ¿cuándo yo les he llamado para decirles que hagan un trámite de una u otra manera? Uno solo de ustedes, dígame, ¿cuándo les he llamado para hacer algo? ¿Cuándo les he pedido que hagan favores particulares a alguien? La verdad es que no hay nada de eso. Entonces el presidente dice: actúen igual. Y en este caso se trata de eso. Gente que esté alzando el nombre del presidente, del vicepresidente, ministros u otras autoridades, todo aquello es falso. Esta mañana los jueces en Santa Cruz nos decían, le decían en este caso al ministro Héctor Arce: ministro, vienen aquí y hablan a su nombre. El caso del alcalde de Cotoca. Y no, yo tengo la gran muñeca con el ministro y la voy a reventar a usted, señora juez del trabajo, y la vamos a ver en la calle y usted ya está de salida porque mi íntimo amigo, el ministro Héctor Arce, el ministro ni lo conoce, ni el alcalde de Cotoca conoce al ministro. Entonces, lo que hemos querido decirles, señores jueces, primero, aunque fuera cierto que una persona conoce al ministro, aunque fuera cierto, no pueden dejarse manipular ni presionar. Y para algo son autoridades judiciales. Un juez, le llame quien llame, aunque le llame el Papa, el juez no puede dejarse presionar y no puede aceptar ese tipo de presiones. En todo caso, jamás el ministro ni mi persona hemos llamado a una autoridad judicial o del Ministerio Público para pedirle que haga algo ilegal, para pedirle que mueva la justicia en favor de algún particular. Eso no existe. Por favor, quiero compartir con usted, viceministro, y con el país lo que nos decía a nosotros David Vargas en un contacto el día viernes, donde explicaba el por qué él había dicho ese tipo de cosas. Dice: yo estaba borracho, y pidió disculpas a la autoridad. Veamos, por favor. Yo pediría, ¿no?, que puedan agarrar y hacer una investigación sobre mi persona. Quiero aclarar algo sobre este audio.
que ha estado en los medios, ¿no? Este audio es una discusión con unos compañeros en un grupo de WhatsApp del MAS, los cuales han agarrado y han tratado de ningunearme. Estos audios han sido hace 2 meses atrás. Ha sido algo que yo he agarrado, en esa situación lo vuelvo a decir, que ha sido producto de una borrachera y de lo que ha sido provocado por estas personas. Nunca, jamás he trabajado yo en una institución pública del gobierno. Por lo que he estado en un estado inconveniente, de verdad pido disculpas al ministro, pero yo quiero que también hagan escuchar los audios de la otra persona pues que me provocó, ¿no? Sí. ¿Alcanza la disculpa, viceministro, o se va a continuar con el proceso? Las autoridades judiciales tienen que ver aquello. Nosotros como ministerio vamos a ir hasta el final porque, Priscila, nadie, absolutamente nadie puede alzar el nombre del presidente, del vicepresidente, de ministros y de autoridades del gobierno. Nadie, Priscila, porque no se actúa así. Y yo lo puedo decir y pongo la mano al fuego de que es así. Yo he sido ministro y sé que jamás los colegas, ni el presidente, ni nadie llaman para pedir este tipo de favores o para mover la justicia de uno u otro lado. Eso que quede claro. Si a alguien le dicen el ministro está ordenando y a usted le voy a sentar la mano, denuncie. Denuncie de inmediato, porque a la denuncia que venga nosotros vamos a actuar inmediatamente. Puede que sea un delito culposo el que ha cometido este señor Vargas. Puede ser evidentemente que esté bajo efectos del alcohol, pero aún así no tiene ningún derecho, Priscila, a alzar el nombre de autoridades estatales. Bueno, por más de que haya sido en esas circunstancias, ustedes van a continuar con la denuncia, con el proceso, y ya será la justicia quien decida. Así porque, no levanta la demanda. Reiteramos, nadie tiene que alzar el nombre del presidente, vicepresidente, autoridades, ministros. Nomás que sepamos que se está haciendo eso porque se alza para hacer corrupción, para presionar a alguien, para mover las cosas en el sentido negativo. No se alza para otra cosa los nombres de las autoridades. Vamos a caer con todo el peso de la ley, Priscila. No vamos a permitir que se utilice de esta manera negativa y corrupta nombre de autoridades. Gracias, viceministro, por haber estado con nosotros. A ti las gracias, Priscila, y a nuestra audiencia. Muchas gracias.